Van Gogh. Yo le aprecio mucho a Paco Ignacio Taibo II que haya aceptado venir. Gracias, Paco Ignacio, por venir. Buenas tardes. Con la presentación de estas dos historias, esta doble historia en un solo libro, editado por Planeta. A mí no he leído todavía El olor de las magnolias, pero sí La libertad, la bicicleta, que es la historia. Cuéntala tú de tu padre. Sí, mi padre tiene un momento extraño en su vida. Estaba en España, en España durante el franquismo, bajo censura continua, y de repente se siente asfixiado. Y entonces toma una decisión insólita, que es: voy a ser cronista deportivo. Su proyecto era salir de España, que sí, no era tarde temprano, era sí, claro. Pero en principio voy a ser cronista deportivo. Nunca había escrito ni un partido de fútbol, nada. Y además, todavía más insólito, decide ciclismo profesional. No sabía montar en bicicleta, nunca había cubierto una vuelta ciclista. Y entonces era como saltar al vacío. Pero en el fondo estaba esta búsqueda de una libertad que no le daba el día a día de la vida en el periódico, sometido siempre a censuras. Y se lanza. Y a partir de eso... ¿Desde dónde se lanza? A primera la Vuelta Ciclista a España, luego la Vuelta Ciclista a Asturias, luego la Vuelta Ciclista a Cataluña, luego otra vez la España, y luego finalmente lo logra, y el Tour de Francia. Y llega a París. ¿Y lo cubría para qué periódico? Empezó cubriendo para El Comercio de Gijón, pero enseguida tuvieron tanto éxito sus crónicas por atípicas, sí, claro, porque eran muy novedosas, llegó a hacer locuras, man. Como por ejemplo en una etapa cubrir al que iba el último, no al que ganó. Claro. Y entonces hacía un periodismo muy colorido, entrado además en un momento particular del ciclismo español, que se vivía una guerra a muerte entre las tres grandes figuras: el catalán Poblet, Loroño el vasco y Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo. El gran Bahamontes. Grande. Y era un ciclismo de gran riesgo, de aventuras locas en lo personal, de ciclistas corriendo sin equipo técnico que los apoyara, de una etapa en la que las ruedas se poncharon 9 veces y no tenía refacciones. Y entonces era todo este mundo el que le gustaba contar. Tuvo mucho éxito y finalmente llegó a París, cuya obsesión era pasear por París, ver el lugar donde Sartre tomaba café y ir a la librería, según él contaba, de Ruedo Ibérico. Pero es curioso, la librería de Ruedo Ibérico no existía cuando él lo cuenta, o sea que debe haber ido a otra librería de los exilados españoles. Y entonces me contó a lo largo de los años muchas veces estas historias. Y al morir, mamá me entregó 3 cuadernos, Mari Carmen me entregó 3 cuadernos, 3 álbums con fotos y pedazos de recortes de sus andanzas periodísticas. Y entonces ahí estaba, podía escribirlo. Me parecía apasionante esta búsqueda de la libertad por caminos tan insólitos. Nadie conocía esta historia de papá en México, al que se le conocía como periodista y periodista cultural, y tenía que encontrar las crónicas, pero no estaban en internet. Los archivos históricos del Alcázar, el Comercio, el Alcázar, el periódico de ultraderecha publicaba sus crónicas. El Correo Español, El Pueblo Vasco. Sí. Increíble el fenómeno. La misma gente que le había dicho meses antes: tú jamás dirigirás un periódico porque eres hijo de rojo, ¿no? Y estaba siendo director en funciones del Comercio y nunca lo dejaron dirigir el periódico. Y entonces encontré las crónicas y dije: ahora ya lo puedo contar, y ahora ya tengo el panorama. Y recabé toda la información que mi padre dejó desperdigada, conversaciones que habíamos tenido, hice memoria y conté desde el punto de vista del niño que yo era. Yo tenía 7 años, de 7 a 9 años, cuando viví esto. Y es un ciclo muy extraño, muy sorprendente, que se cierra con el gran accidente que sufrió en una carretera, que lo tuvo al borde de la muerte, y en ese momento decide emigrar hacia México. Y entonces ahí nos vamos la familia entera. Y se cierra, y ya nunca más volvió a cubrir vueltas ciclistas. Ya nunca más dijo que le interesaba el ciclismo. No, como que cerró esa puerta. Había sido su camino a la libertad y ahora tenía otro camino, el camino de ser mexicano. Y entonces dije: bueno, pues me va a salir una historia muy emotiva, muy cargada de tensiones emocionales, muy pintoresca,
pero vaya usted a saber si hay algún lector en México que le interese. No, sí es. ¿Sabes qué? Desde la página 1. Me alegro que digas eso, porque yo, al revés que Las Magnolias, Sí. que es una novela muy pensada, que creo que va a funcionar muy bien, que a mí me gusta mucho cómo quedó, una novela que sucede en Veracruz en 1900, con unos italianos que llegan traídos por Porfirio Díaz para ser campesinos, y al final no son campesinos, se comen las semillas y se matan al buey. ¿Y quiénes son entonces? Entonces todo este misterio que rodea esta presencia, que va de 1900 a 1910, a la Revolución Mexicana, en el estado de Veracruz. Inventé un pueblo que se llama Las Magnolias, y a partir de él tracé la novela. Al revés de esa que yo la tenía muy clara, y decía, este libro va a funcionar muy bien. O sea, los lectores que me han acompañado todos estos años me van a volver a acompañar. La bicicleta era como un reto, ¿no? La bicicleta es maravillosa. Sí. A mí Me alegro. me encantó, y te digo, me la eché de 2 sentadas. Pues la idea de publicar en un solo volumen 2 libros fue Esa te voy a un preguntar. acierto. Sí. Si hubiéramos publicado separados, primero no los podíamos publicar juntos en un libro con una portada común, porque no tiene nada que ver uno con otro. Uno es una novela histórico de aventuras políticas y el otro es una crónica histórica personal, y no van juntos. Entonces el gerente, el director general de Planeta, cuando yo le decía no pueden, y entonces digo, publiquémoslos por separado, y dije no, porque va a subir el costo, van a ser más caros, y a mí me angustia siempre que los libros sean baratos. Y entonces dijo, ¿y un reversible? Sí, así está. Paco Ignacio Taibo. 2, La Libertad, la bicicleta, y del otro lado, Paco Ignacio Taibo 2, El olor de las magnolias. Sí, y ¿Sabes qué me pasó a mí? Me quedé con ganas de más de la bicicleta. Yo sé que debe haber sido un ejercicio muy difícil eliminar. sí, porque si se me iba demasiado a la anécdota ciclista de las crónicas, se volvía incomprensible. Y para la parte familiar, pues tú no tienes los recursos que tiene un niño de 7, 8, 9 años. La memoria no me daba para mucho más. Y no quería contar otras historias del momento. Quería centrarme en esa aventura. Bueno, yo me quedé con ganas de más, de la bicicleta. Escribiré un nuevo libro de historias de familia, pero ya no con mi Ese padre, estaría buenísimo. con mi tío abuelo y con mi abuelo. Sí. Y a ver, entonces, esto que dices tú de los italianos que llegan a Veracruz, llegaron franceses y se quedaron franceses. Sí, bueno, la historia es más o menos sencilla. Porfirio Díaz decide en 1900, a través de los consulados de México en todo el planeta, invitar a colonos europeos blanquitos para colonizar zonas conflictivas que tiene México. Entonces, por ese camino llegan alemanes a Torreón, Y a Chiapas. alemanes a Chiapas, a la industria cafetalera. Sí. Llegan italianos a Michoacán. Y a Puebla, a Chipilo. A Puebla llegan italianos. Y entre estos muchos que llega a Veracruz un grupo de 18 que aparentemente fueron reclutados en Nápoles, y cuando los espías porfiristas revisan el lugar donde se establecen, que se llaman Las Magnolias, dicen, ¿qué pasa? Los domingos se encueran y toman el sol. Hasta el cura que viene con ellos se encuera y toma el sol con las bolas de afuera. Los espías porfiristas están desconcertados de qué está pasando. Y tienen buenas relaciones con los indígenas, con los que tenían que confrontarse. Y no solo eso, hicieron un alambique y están destilando licor de nanche. Y entonces, en medio de esta extraña historia, sabemos quiénes son estos 17 o 18 personajes. La novela está contada desde ese punto de vista de un joven que va en el grupo, y luego está contada de cuando 80 años después este hombre vuelve a Nápoles, poseído por una tragedia, y esto va en contrapunto, la historia y el regreso. ¿Y cuál es esta tragedia? ¿Cuál es la culpa que carga? Pues esa es la clave de la novela, la que te obliga a avanzar. Muy bien. Y termina con Río Blanco, la huelga de Río Blanco, Sí. y más cosas. Muy bien, pues ese me lo ves después, el olor de las magnolias, pero yo tuve que empezar necesariamente por Al libro reversible. La Libertad en bicicleta, Planeta. Me están preguntando que si existe en edición digital. Sí. ¿Sí? Inmediatamente Planeta saca sus libros en edición digital y de inmediato. ¿Ya está? Ya está, ¿Sabes? ya lo pueden comprar en Planeta o en Amazon. En Amazon o en Planeta lo puede comprar, de Paco Ignacio Taibo, La Libertad, la bicicleta. Yo le sugiero que empiece con este, o si le gusta la
atención, que empiece con el olor de las magnolias para luego deleitarse con la bicicleta. Pues te aprecio mucho que hayas venido, y además hoy, Paco Ignacio Taibo II, hoy que es un día histórico en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha hecho la declaración de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de México finalmente. Ganamos. Nunca mejor dicho. Sí. En fin. Okay. Gracias, Paco Ignacio. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Un placer.